Bueno, compañeros, continuando con nuestros videos, vamos a trabajar el tema de tabla de frecuencia para variable cuantitativa discreta. Entonces nosotros en estadística llamamos una variable cuantitativa cuando es un número lo que se recibe en la estadística y cuando ese número es cuantitativa y cuando ese número no permite decimales sería cuantitativa discreta. Un ejemplo es la cantidad de hermanos. Cuando uno pregunta por la cantidad de hermanos a uno le dan un número entero. Entonces, retomando el tema, son como si fueran números enteros, no permiten decimales. Entonces, aquellos estudios estadísticos donde lo que se recoge son datos enteros, números enteros, entonces decimos que es una variable cuantitativa discreta. Entonces, un ejemplo, decimos que en un estudio estadístico se preguntó a 15 estudiantes por la cantidad de hermanos y se recogió la siguiente información, 0, 1, o sea, se le preguntó a 15 estudiantes la cantidad de hermanos. El primer estudiante dijo tener 0 hermanos, el otro dijo 1, el otro dijo 2, el otro dijo 1, el otro dijo 1. 3. Estos fueron los datos recolectados en el estudio estadístico, ¿sí? Listo, estos son los datos de 15 estudiantes a los cuales se les preguntó por la cantidad de hermanos. Des en cuenta que eso es una variable cuantitativa discreta porque no permite decimales. Usted dice la cantidad de hermanos, nunca dice 2.5. ¿Por qué? Porque no hay mitades en los seres humanos. Aquí lo que hay que hacer es la tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo se hace una tabla de frecuencias? Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar una tabla. Vamos a colocar en la primera columna, se coloca lo que es el nombre de la variable. Entonces decimos hermanos. Y colocamos las categorías. Las categorías son los números que toma esa variable. Entonces, los posibles valores que toma aquí son 1, 2, a 0, 1, 2, valores que tomó 0, valores que tomó el 1, el 2, el 3 y el 4. Dese cuenta que ningún estudiante me habló de 5 o 10 hermanos. Los valores que toma son estos. Entonces, la primera columna de una tabla, esto es lo que vamos a hacer, una tabla de frecuencias. Entonces, la primera columna es el nombre de la variable, cantidad de hermanos, y las categorías, qué valores toma. La primera frecuencia que nosotros vamos a hacer se llama la frecuencia absoluta. Entonces, en ese orden de ideas, la frecuencia absoluta sería la primera frecuencia que tenemos que desarrollar. Entonces, digamos acá frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se simboliza con la letra H sub I. Ah, mentiras, F sub I, perdón. Borrémosla, F sub I. Nunca se les olvide que es F sub I. Listo. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Las veces que se repite cada categoría. Entonces, en este caso, si ustedes cuentan, vamos a encontrar cuántos ceros hay en la estadística. Entonces, 1, 2 y 3 ceros. Entonces, decimos que la frecuencia absoluta para el 3 es 3. Para el 0 es 3. ¿Qué quiere decir? Que existen 3 ceros en la estadística. Vamos a ver cuántas veces se repite el 1. Entonces, decimos, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, así sucesivamente encontramos que existen 5 números 1. El 2 se repite 4 veces. Miremoslo. 1, 2, 3 y 4. Entonces, y el 3 se repite 1 y 2 veces. Entonces decimos, la frecuencia absoluta de 3 es 2 y la frecuencia absoluta del 4 es las veces que se repite el 4, solamente se repite una vez. Listo, 1. Aquí colocamos en el último renglón de la tabla de frecuencias, se coloca un símbolo de sumatorio. Sumamos 3, 5, 9, a ver, 3 y 5 da 8, y 4 nos daría 12, y 3, 15. Ahí están los 15 estudiantes. El total de la frecuencia absoluta nos tiene que dar el total de datos recolectados, que son 15. Listo. Vamos a hacer la frecuencia relativa, que es la siguiente columna. La frecuencia relativa se simboliza con la letra H sub I. La frecuencia relativa es coger y dividimos la cantidad de
la frecuencia absoluta se divide en el total de la frecuencia absoluta. Entonces yo diría 3 dividido en 15. Cuando yo diría 3 dividido en 15, eso me da 0,20. Ahora, 5 dividido en 15. 5 dividido en 15 nos da 0,3333. Cogamos dos décimas, 0,33. 4 dividido en 15. 4 dividido en 15 nos da 0,26666. Entonces aproximamos 0,27. Ahora, 2 dividido en 15 nos daría 0,13. Cogiendo dos décimas, ¿no? Y 1 dividido en 15 me daría 0,0666, aproximando 0,07. Si sumamos, el total de la frecuencia relativa tiene que darnos 1. Listo, la siguiente frecuencia que se hace es la frecuencia absoluta acumulada. Hagamos una cosa, perdón. La frecuencia absoluta acumulada es la siguiente columna. Y esa frecuencia absoluta acumulada se simboliza con F sub I mayúscula. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Se cogen las frecuencias absolutas y se van acumulando. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora para completar esta tabla, esta columna de la frecuencia absoluta acumulada, escogemos la primera frecuencia absoluta, que es 3, y la pasamos acá. Ahora sumamos esta frecuencia con la siguiente, 3 más 5, 8, y esa viene acá, se acumula. Después se acumulan estas 3, 3 más 5, 8, más 4, 12, y vamos colocando el resultado acá de la acumulada. Es decir, se van acumulando las frecuencias absolutas. Si quieres 12, ya es todo esto, 12 más 2, 14, 14 más 1, 15, y no se totaliza la frecuencia absoluta acumulada. La última es frecuencia relativa acumulada. Y esta se simboliza con H mayúscula. La frecuencia relativa acumulada hace referencia entonces a coger y acumular las relativas. Entonces 0,20 se pasa a la primera relativa y se van sumando. 0,20 más 0,33 me haría 0,53. Ahora 0,53 más 0,27 me haría 0,80. 0,80 más 0,13 me haría 0,93. Y 0,93 más 0,07 me daría 1. Y cerramos. Entonces, esta es la tabla de frecuencia para una variable cuantitativa discreta. En clase vamos a interpretar uno de estos, los datos, para qué sirve esto, para qué esto, para qué esto y para esto. Gracias, compañeros, muy amables.